estás? Yo soy Nancy Burelo y como siempre te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de terapia de corazón. Esta semana vamos a tocar temas muy afines a lo que estamos viviendo en la actualidad. Estamos hablando del Día de Muertos, de todas esas festividades que en México pues celebramos, ¿no? Que vemos a la muerte de una forma muy diferente a lo que otros países lo ven, pero bueno, ya iremos ondeando un poquito más en eso. Pero lo importante es que sepan que precisamente las dos sesiones de terapia de corazón vamos a estar hablando de esos temas porque son dignos de ponerles atención y sobre todo de quitar ciertos mitos y miedos al respecto. Hoy, por ejemplo, vamos a empezar hablando de duelo y todo lo que conlleva el duelo, y no únicamente el duelo por fallecimiento de alguna persona, sino todo lo que engloba este concepto, por decirlo de esta manera, pero pues tengo que presentar a mis invitadas. Voy a empezar porque por primera vez nos acompaña en el estudio, aquí en Terapia de Corazón, pero que igual desde el día 1 de Terapia de Corazón nos ha hecho el honor de estar con nosotros en nuestros Facebook Lives hablando de muchísimas cosas muy interesantes. Y les presento a la psicóloga y tanatóloga Mariana Castillo. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, muchas gracias por invitarme, muy contenta de estar aquí y bueno, pues espero que hoy podamos ayudarles con este tema y bueno, aclarar todas sus dudas. Por supuesto, y platicar muy en confianza, porque la verdad si algo tiene Mariana también es esta calidez de la que siempre le estoy diciendo, que a platicar con ella te crea, ay, no sé, cierta, es como una caricia para el alma hablar con Mariana, porque tiene aparte de que es hermosa por dentro y por fuera, es chula, tan lindo Gracias. que dices, ay, de aquí soy, me quiero quedar platicando con Mariana todo el tiempo. Pero bueno, también, por supuesto, ya la vieron a cuadro, está con nosotros nuestra querida psicoterapeuta y tanatóloga, Laura Ceja. Hola, un placer estar con ustedes, Marianita, gracias por estar aquí, Nan, qué buen tema, ahora sí que, pues digo, se escucha a la vez como por ahí trágico, triste, pero nada de eso, es también honrarlos y a sus días acordarnos de ellos, mantenerlos presentes y cómo no, con mucho amor y también con felicidad. Es correcto. Es un tema complicado hablar de duelo por todo lo que conlleva alrededor, pero creo que sobre todo por el miedo que tenemos a hablar de este tipo de temas. Pero bueno, vamos a empezar. Siempre trato en Terapia de Corazón iniciar con la pregunta tal cual del concepto del tema del día de hoy, y voy a preguntarles a ambas, obviamente en su experiencia y todo lo que han desarrollado en sus años de trabajo como tanatólogas. Voy a empezar con Mariana. ¿Qué es el duelo? Bueno, el duelo en general es lo que vivimos a través de la pérdida de algo, ¿no? O sea, puede ser, obviamente nosotros pensamos en duelo o me preguntan si soy tanatóloga y piensan que solo trabajo con la muerte. Sí. Pero no necesariamente es la muerte. También quiere decir, un duelo puede ser un divorcio, Claro. Un duelo puede ser, perdí mi celular con todas mis fotos y me puede pesar mucho. La verdad es que me acuerdo que a mi esposo nos robaron el carro y le acababan de dar una tablet, pero tenía todas las fotos de su trabajo y fue volver a empezar, el coraje y todo. Entonces sí, también es un duelo. Es que está muy cañón. ¿Y Lau? Pues igual, un duelo es un proceso donde una persona pues se desborda de emociones, ¿no? Por esa pérdida, porque quizá lo que ya no va a estar o lo que ya no es y ya no tengo, Sí. y entonces se vuelve como un cúmulo de emociones que se siente perdida entre el pasado y el futuro, proyectada más bien a lo que va a suceder, a qué viene y cómo, cuándo voy a estar bien, ¿no? Que era lo que platicábamos. Es que sí. Bueno, el proceso del duelo hemos leído o hemos escuchado en podcast, hemos visto conferencias que nos hablan de diferentes, no sé si decir versiones como tal, o diferentes corrientes psicológicas o de tanatología que nos hablan de un proceso de duelo que va desde, ¿qué era? La aceptación. La crisis, Sí. bueno, en mi caso a mí me gusta agregarle una más. O sea, primero es la crisis, ¿no? El momento donde te avisan, ¿no? Es el shock, se acaba de fallecer tu abuelita, ¿no? Okay. Después viene la negociación, la negación y al final la depresión, digamos que es lo más bajo de la curva, y de ahí viene la aceptación. Mucha gente cree que la aceptación, no sé si te pasa a ti, es, ya estoy feliz, ya todo estoy bien. No, a la aceptación también puede tener dolor porque es aceptar que esa persona ya no va a estar. Entonces, a mí me gusta agregarle uno más, que es el aprendizaje. Entonces, ¿qué aprendimos de esta situación? ¿Qué nos dejó esa persona? Y cómo podemos honrarla, que es un poco el tema que vamos a tratar el día de hoy. Ok, muy bien. Lau, ¿quieres aportar algo?
Sí, incluso lo que decía, ¿no? O sea, al principio es como un shock y después es como una incredulidad, o sea, no quiero, o sea, esto no me está pasando a mí. Incluso lo que dice Marianita también tiene mucho que ver cuando llegan a la aceptación, mucha gente cree que es resignación y no es una resignación, porque al final es que le ves esa nueva oportunidad, tu vida cambia totalmente, pero algo bien trabajado, algo bien sanado, puede llegar hasta transformarnos, hacer una especie como de catalizador para convertirnos quizá en personas más humanas, con un sentido de más compasión y empatía hacia el otro que pudiese estar pasando por una situación igual, pero al final no somos las mismas personas antes de entrar al duelo que al salir. Suscribo, y creo que la mayoría de la gente que nos está escuchando, nos está viendo, le ha sucedido, hablando ahorita en este contexto de fallecimiento de una persona que es que a lo mejor lo que percibimos más como un duelo, ¿no? El decir ya no está mi papá, ya no está mi mamá o ya no está algún familiar. Como les digo, al ratito exploramos los otros casos en los que podemos hablar de duelo. Pero sí es un hecho que antes y después del fallecimiento de un ser querido, de alguien muy cercano, eres completamente diferente. No sé qué opinen ustedes, me gustaría leer sus comentarios, pero sí es una realidad que te cambia la vida, y creo que lo que dicen ambas en este sentido de el aprendizaje que te puede dejar es muy, muy grande, pero hay que estar bien abierto a recibirlo. Yo quisiera ahondar un poquito más o profundizar un poquito más en estas etapas. Obviamente hablar de la crisis es el momento en el que sucede, ¿no? Nos enfrentamos a el fallecimiento de algún ser querido, ¿no? Ahorita hablando de esto. ¿Después qué seguía? La negación. ¿Qué sucede con la persona en esta etapa de negación? Pues normalmente es así, no sé, la crisis. Oye, ¿qué crees? Acaba de fallecer tu abuelito. No, no es cierto. ¿Estás seguro? O sea, lo primero que voy a hacer es negarlo, porque nuestro inconsciente solito está tratando de ayudarnos a no sentir dolor. O sea, nuestro cerebro, nuestra mente, obviamente nos protege y nadie quiere sentir dolor. Entonces, tu cerebro solito dice, no es cierto, ¿no? Tienes que verificar que la información que te acaban de dar es cierta. Ok, y es esa parte que no está pasando. Sí, es ¿no? una incredulidad. En sí es una incredulidad donde incluso hasta el cuerpo físico puede entrar en una especie de shock, o sea, de vómito, todo, te puedes desmayar, o sea, del impacto de la noticia, de esa emoción que generó algo, y aún así te tarda un ratito como en caer, o sea, en que todavía no lo creo. A ver, yo quiero compartirles un poquito mi experiencia precisamente cuando me enfrenté al fallecimiento de mi papá, que además ya le he contado muchas veces, yo fui quien lo encontró ya muerto. A mí en el momento que sucedió todo fue como susto, no recuerdo muy bien qué hice, hasta luego me puse a pensar, ¿por qué hice esto? En vez de haber agarrado el teléfono, hay mil cosas que te pasan. Pero de ahí, o sea, lloré un ratito en lo que estuve sola, en lo que llegó, digamos, mi contención, familia, amigos, y ya de ahí no volví a llorar, y fue a resolver temas. Ya lo hemos hablado también aquí, por favor hagan su testamento, porque sí es un tema un poco para la gente que hasta los aquí. servicios funerarios ayudan muchísimo cuando están ya listos, cuando están pagados, porque al final es que ya tienen ese espacio para ti, es nada más hablar, entregas tus documentos, ya está pagado, ya está todo, y de verdad les facilitan muchísimo la vida a los que dejan. Exacto. La verdad es que sí. Evitas muchas peleas familiares, por favor, hagan sus testamentos. Sí, bueno, afortunadamente no en ese sentido, pero sí el asunto de, falleció. O sea, a mí creo que no me pasó esa parte de no puede ser porque lo vi, ¿no? Entonces fue como de, ok, que está pasando esto, y el momento fue resolver. Funeraria, de repente volteé y había MP, policías, ambulancias, y yo así de, ¿qué está pasando aquí? Obviamente familiares, y de ahí yo no volví a llorar más que en el funeral un poquito, y ya de ahí... Y es que empiezas a hacer todo como en automático, porque es que lo que dice Mariana, te genera una especie como de anestesia, como un tipo bloquea el dolor, espérate, ahorita actúa, y todas las personas que yo he trabajado en terapias con procesos de duelo, así de pérdidas humanas, es impresionante como dicen, es que no sé ni cómo hice, o sea, lo pedí, lo saqué las actas, incluso... Acaba de fallecer un familiar mío y yo no pude estar porque hubo huracán acá, y cuando llegué mis hijos ya tenían preparado todo, o sea, les entregaron el cuerpo 4 de la mañana, y a mí llegué yo y me entregaron la cajita de las cenizas, y yo dije, ¿cómo hicieron todo esto? O sea, pero es como andas en automático. Exactamente. Así es. Y a mí sí me pasó esta parte de estar meses en ese ir en automático, hasta que ya me cayó el 20, unos 5 o 6 meses, y recuerdo mucho esta parte que yo me empecé con mis ataques de pánico, no dormía, porque a mí me empezó a dar mucho miedo
morirme mientras dormía, porque mi papá falleció Eso mientras es dormía. muy recurrente. Entonces me quedó Cuando pasamos por una pérdida humana, los sueños y el miedo a la muerte se vuelven como parte de tus días hasta que no empiezas a trabajarlo en terapia. Es súper importante, por eso el acompañamiento, de verdad, es súper importante, aunque se sientan bien. Muchas personas me dicen, no, yo volví a trabajar, al día siguiente yo trabajé y todo, y pum, viene, y si hay otro duelo, se acumulan los duelos, o sea, no creas que nada más es ese duelo que estoy pasando, no, ya traigo el otro más este, y después no saben por qué no se pueden relacionar, no pueden dormir, no pueden hacer una vida normal, pues es que está ahí, eso se cristaliza en el cuerpo, se cristaliza en el alma, y es súper importante trabajarlo, expresarte y darle espacio a todo lo que se vive durante el duelo. Así es, a mí me ha pasado mucho que no trabajan un duelo. Entonces, por ejemplo, fallece el papá, no trabajan el duelo, se vuelven personas prácticas, se ocupan y dicen, ay, me fue muy bien, pues sí, prácticamente no lo lloré, no lo viví, pero de repente tienen otro fallecimiento, a lo mejor, por ejemplo, ahorita estoy recordando un caso, fallece el papá, luego fallece la abuelita, también tienen una situación donde ella se tenía que ocupar de todo. Entonces, entre que el funeral y los papeles y el testamento y la familia y todo, realmente no tuvo tiempo de procesar su duelo. Y en eso fallece su perrito y se puso mal, así, Sí, se vuelve o sea, un cúmulo de todo. obviamente dice, me siento culpable de llorar más con mi perro que lo que lloré con mi mamá, con mi papá y que con lo que lloré con mi abuelita, pero en realidad no era eso, sino que venía arrastrando un cúmulo de duelos que floreció a raíz del fallecimiento de su perrito. Para que vean qué importante es eso. Y sí, en mi experiencia es eso. Pasaron casi 6 meses y me recuerdo un ataque de pánico espantoso y mi mamá me decía, ¿qué tienes? Y yo, mi papá falleció en diciembre, en mayo tuve esta crisis y le dije a mi mamá, es que se murió mi papá. Y mi mamá así de, hace 6 meses. Y yo, y ese día empecé a llorar y a llorar y a llorar y obviamente ya me dio salmonela, anemia, me dio todo lo que se puedan imaginar, pero empecé el proceso terapéutico que fue el que me fue sacando, bueno, de hecho asistí también al psiquiatra, ya lo he dicho en otras ocasiones, para poder regular todo eso, porque además yo venía de 6 meses de no dormir, de dormir 2-3 horas en la noche, ya estaba en una situación difícil, pero era el duelo que no estaba siendo trabajado. Entonces, después de la negación, ¿sigue qué? Bueno, en algunos casos viene lo que es el enojo. Okay. Por ejemplo, en el enojo muchas veces es cuando empiezan los problemas familiares, porque es que tú dijiste, es que no hiciste, empiezan los problemas del testamento, que bueno, se separan familias enteras, por eso es que yo siempre les pido, dejen todo muy claro, no es la mitad para un hijo y la mitad para el otro, porque entre los hijos se van a pelear cuál es mi mitad, los aretes de perlas, quién se los queda, el diamante, o sea, todas esas cosas tienen que especificar con detalle en sus testamentos para evitar futuros problemas a su familia. Incluso mucho enojo. En esta parte de la ira, del enojo, pues, o ira, que dice Mariana, sueles mucho, con quien tú creas, pues la mayoría de mis pacientes es que están muy enojados con Dios, o sea, es que ¿por qué no me tocó a mí? ¿Por qué yo no? Y entonces, ¿qué sigue? Y ahora, como yo creía en ti. Y la mayoría de las personas, bueno, cuando son en casos de enfermedades, se generan esa parte, o sea, hay algo que les dice, pues sí se va a ir, y más que el médico se los dice, pero existe ese bloqueo y volvemos a lo mismo, esa parte quizá fantasiosa. Dice, no, bueno, pero puede ocurrir un milagro, y claro que puede ocurrir, yo no estoy diciendo que no, pero al final es que es ese enojo por lo que ellos estaban convenciendo, pues que si toma esto se le va a quitar el cáncer, que si toma esto, pues cuando esto pasa, es el enojo de todos, es que ¿por qué le diste esta medicina? ¿Por qué no se la diste? ¿Y por qué la dejaste hacer esto esos últimos días? Y es que nadie se va ni un minuto antes ni un minuto después, o sea, y es muy difícil en esa etapa, por lo menos, llegar a aceptar que la persona ya no está, pues. Sí, y esta etapa también viene un poquito de la mano con la negociación, que es lo que comentaba Lau, que empiezas, Diosito, por favor, te prometo que si voy a misa todos los domingos, me vas a ayudar a que se ponga bien mi pariente o la persona que le estoy pidiendo, o es que si yo hago tal tratamiento me voy a curar, y muchas veces es más la esperanza que la realidad. Sí, no, y es normal, ¿no? Al final de cuentas uno no quisiera perder a un ser querido, sobre todo ahorita hablando de cuando es por enfermedad y que de alguna forma nos vamos preparando, aunque obviamente creo que nadie está realmente preparado para despedirse para siempre de alguien cercano, de un familiar.
Entonces, después del enojo, la ira, ¿qué seguía? ¿La depresión? Negociación. ¿Negociación? Ok. La depresión, digamos que es el punto más bajo de la curva del duelo. Ajá. Aquí es donde nos sentimos desamparados, donde sentimos que ya no voy a poder volver a amar. Por ejemplo, cuando es tu pareja, es nunca más me voy a casar, nunca más volver a amar, era el amor de mi vida, ¿qué voy a hacer? Cuando, por ejemplo, es un tipo de cáncer que ya están en un momento difícil, es yo ya no tengo esperanza, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la persona que va a fallecer, es cuando empieza ya un poquito a aceptar la idea de que va a morir. Sí, incluso también se puede dar mucho el aislamiento, o sea, no quiero ver a nadie, no quiero que cuando alguien pierda un ser querido, es esa parte de una profunda tristeza, o sea, de verdad es una parte que se tiene que pasar también por ahí, incluso en los duelos de separación, de divorcio, hasta incluso de pérdida de un trabajo donde quizás se vio ya casi jubilándose ahí, por lo que fuese, no se dio, pues pasas por todas esas etapas, o sea, quizá cuando me dicen, oye, pero es que mi dolor es más grande, es que no hay dolor grande o dolor pequeño, es dolor y cada quien le da como esa parte de significado, quizá al trabajo, como a una pérdida humana, como al perro, que obviamente también duele muchísimo, pero tienes que pasar, o sea, esas etapas no se brincan y pasarlas es lo más sano al final. Claro. Y entonces, después de negociación, Depresión. y es la depresión que digamos que es la etapa más fuerte, por decirlo así. Ajá, es la más difícil porque es cuando sientes así como caricatura, tienes tu nubecita negra y todo lo ves mal, o sea, te cuesta mucho trabajo ver lo positivo de las situaciones, es cuando la gente te voltea y te dice, no te preocupes, vas a estar bien, pero piensa que, no sé, te Las estás cosas preparando, pasan por ahí. y en ese momento tú volteas así de... Eres muy fuerte Sí, y pues al final cállate. es que nadie sabe lo que se está viviendo, incluso podríamos decir que en esa etapa no le ves sentido a tu vida, o sea, es como vivo por vivir, o sea, es súper importante que estar cerca de familiares porque incluso se te puede quitar por completo el apetito o al contrario, comer de una manera compulsiva. O querer estar dormido todo el Querer tiempo. estar dormido todo el tiempo, o sea, incluso yo atiendo personas que me dicen, es que me las mandan porque me dicen, es que mi hijo está encerrado todo el tiempo, no quiere comer, o de pronto es que se la pasa en la fiesta. Y todo eso hasta cierto punto es bueno, o sea, es como darle espacio a lo que hay en ese momento, no te asustes, tu hijo no se va a quedar ahí, ni la persona que está se va a quedar dormida durante toda la vida, o sea, pero también es muy importante empezar a tomar en cuenta acudir con un especialista en duelo y pérdidas. Claro, ahorita que mencionas eso, en su momento, cuando yo estuve viviendo el proceso de duelo, yo me empecé a ir de fiesta, antes de llegar al punto de aceptación o de que me cayó el 20, me iba de fiesta y todos mis amigos así de, ok, digo, lo que quieras, Nancy, se hace, ¿quieres ir? Ahora, y agradezco mucho, lo he dicho muchas veces y lo repito, gracias a toda la gente que estuvo ahí conmigo y que siguen aquí en mi vida, muchos de ellos, los quiero, pero ya después de un año y medio platicando con unas amigas me dijeron, es que yo no entendía por qué querías irte de fiesta, y yo tampoco. Sí, a mí me Estabas pasó evadiendo. lo mismito, también me decían, ¿cómo es posible que tiene no sé cuánto de perder a su marido y está andando en la fiesta? Sí. Es que no sé ni por qué andaba en la fiesta y de verdad es que esperaba que fuera el día siguiente para ver a dónde me iba a ir de fiesta y esto lo platiqué hace rato con una paciente que tiene temas con la alimentación y está pasando precisamente, después salió el tema que era parte emocional y yo me acuerdo que en esos momentos yo quería chocolate todo el día, o sea, yo de verdad nunca es como he sido tan fan de los chocolates y ese también es una manera de escape, de compensación al cuerpo, claro. al final una dependencia pero me protejo y a la vez me autodestruyo, pero porque realmente estoy perdida, pues. Es que un de alguna proceso, forma estamos desconectados, estamos ¿no? desconectados. Y en esta parte de esta depresión que se presenta, digamos, en estas etapas, pongo normales, porque nadie tiene, no es como una regla que de negación te pasa al 1, 2, 3, sino que a lo mejor hay alguien que se brinca un pasito y regresa, y a lo mejor crees que ya pasaste los 5 y te regresas al 1 o al 2. Digo, cada proceso es diferente. Pero en su experiencia, ¿ustedes consideran que el nivel que tiene una persona de conexión con la persona que falleció es más fuerte el dolor? Es decir, si yo soy muy apegado a mi papá y fallece, pero a lo mejor después o antes, no sé, fallece una tía de la que no era tan cercana, pero que sí quería, ¿sí tiene que ver eso? Sí, por supuesto. Totalmente. Sí, es que se genera un vínculo y un apego, pues no es lo mismo el tiempo que yo paso por un decir, incluso puede doler a veces más una mascota que una persona, porque pues mi perro vive conmigo, quizá lo saco a pasear, tenemos una conexión
pues más seguida que con la de la tía. Y que es parte de la obviamente familia. es parte de la familia. También la tía, vamos a suponer, pero con la tía es que no sufres tanto porque se va la persona, sufres por los momentos que ya no vas a tener con esa ok. persona. No, es que luego me hizo súper clic lo que acabas de decir. Es eso un realmente, todo, claro. lo que, entonces con quién voy a ir al cine, entonces quién va a dormir conmigo y ahora quién nos va a ayudar a sostener esta casa y a cuidar a mis hijos y cuando por un decir mueren los bebés dentro del vientre, o sea que aún no nacen, y por lo que se sufre no es por el bebé porque en sí no había un vínculo aún tan cercano, sino las proyecciones que yo tenía basadas en ese bebé. Sí, la ilusión, ¿no? Sí, hasta tocar esos temas, la verdad es que sí, muerden, la verdad Sí. es algo que muerde, pero son parte de la vida, o sea, sabemos perfectamente que al nacer tenemos un contrato con la muerte, o sea, es Es de lo único que estamos seguros. así es, estamos seguros y la verdad es que lo vamos evadiendo quizá por no enfrentar el dolor. Yo me acuerdo cuando seguido yo toco temas en mi casa cuando estamos todos juntos, a ver, tú te vas a quedar con esto, mi hermana siempre anda peleando mis zapatos. Y le digo, es que no es broma, o sea, y de pronto mis hijos me dicen, mamá, cállate, deja de hablar de eso, porque le digo, es que en serio no quiero que vayan a ir a hacer un velorio donde todos estén lloriqueando y que no sé qué, miren esto, lo otro, ya les dije todo y el puro hecho de yo platicarlo, o sea, se ponen de malas, hay como conflicto de que es que no lo toques, es que es algo real, es que no sé quién se va a ir primero, pero tú qué quieres, tú qué quieres, tú qué quieres, y qué mejor que nos evitemos pues no, lo quemamos o lo enterramos, y ¿por qué no decir las cosas? Pues no hay que darle la vuelta a lo real. No, y mucha gente le tiene miedo, Sí, o sea, pánico. no quieren hablar del tema. Mi abuelo, por ejemplo, era una persona que hablaba mucho del tema y como muy abiertamente, y él siempre decía, mi abuelo fue un hombre de mar, él fue capitán de altura de la Marina Mercante, y él decía, yo tengo el mar en mis venas, a mí no quiero que me vayan a enterrar, no quiero que me metan en una cajita, agarran mis cenizas y me tiran al mar, porque de ahí vengo y de ahí voy a regresar. Pero sus hermanos, o sea, los hermanos de mi mamá decidieron que no, que lo iban a meter en una cajita y ahí sigue en un cementerio. Siempre he dicho que un día me voy a meter en la noche, voy a robar sus cenizas y los voy a echar al mar como él quería. Pero es algo que no hablamos entre familia. Entonces no tengan miedo de platicarlo con su familia. O sea, es algo normal y que todos vamos a pasar. Pero además yo creo que es esta parte de que no hables de eso porque lo invocas. Ajá, Yo me acuerdo antes de unas 2-3 semanas antes de que falleciera mi papá, estaba precisamente platicando con él porque se había sentido un poquito mal de algo relax, ¿no? Me dijo así como, no, es que tengo que empezar a ver, no sé qué. Yo, no, ni digas. Digo, ¿por qué dices esas cosas? Es que qué tal que es que cuando me muere yo, bloqueado, o sea, no lo dejé ni hablar de ese tema. Y a lo mejor ya estaba presintiendo algo, o sea, esto fue 2 semanas yo creo que antes de que falleciera. Por supuesto. Y la realidad es que sí, fueron unos meses duros también en temas de papeleos, que bueno, ya, esa es otra historia. Pero bueno, a ver, después de, ¿en qué nos quedamos? ¿En depresión? Depresión, ¿Qué sigue? aceptación. Aceptación. Y en este proceso de aceptación, ¿cómo nos encontramos como personas? Cuando, para mí la aceptación trae paz. O sea, es el momento en que tú aceptas con paz el hecho de que la persona ya no está contigo. Es el momento donde, por ejemplo, en un divorcio dices, ya estoy bien conmigo misma, tengo que continuar. O sea, ya es como cuando te enfocas en lo que continúa tu vida, porque a fin de cuentas, en los duelos en general es porque perdimos algo que cambió nuestra vida y que nuestra vida tiene que continuar de una nueva manera, porque ya no somos los mismos que empezamos el duelo, somos nuevas personas por ejemplo, las personas que fallece su pareja, pues es regresar a un hogar donde ya no va a estar tu pareja, va a estar vacía la cama, o sea, es una nueva forma de vida y es una nueva aceptación de vida y por eso es que es la aceptación. Mucha gente cree que la aceptación es ya estoy bien, ya me voy de fiesta, ya no tengo dolor, ya no estoy llorando. Y no, o sea, la aceptación sí puede traer contigo todavía llanto, por ejemplo, o sea, personas que somos yo soy súper llorona, o sea, yo lloro en los comerciales. Yo solo ya quería llorar, nada más de contar lo que estábamos hablando. Sí, entonces, pero sí la aceptación es aceptar este duelo, el hecho del duelo con paz, o sea, ya sentir esa paz. Pero no quiere decir que no vas a extrañar, que no vas a estar triste. No, por supuesto que quizá vas a oír las canciones que él escuchaba o que esa persona escuchaba y pues vas a volver a llorar tal vez, pero ya desde otro lugar, desde un lugar de más significado a la vida, de volver a empezar.
Exacto. Ok, entonces, bueno, ya que exploramos estas etapas que tenemos pendiente, la del aprendizaje, que es algo que incluyen aquí nuestras queridas especialistas, se me había olvidado, pero bueno, ahí va a decirles de nuevo esto, que estamos a través de Radio Génesis, a la gente que nos escucha a través del 106.5 FM en Cancún y a la gente que nos escucha a través del 107.9 FM en Puerto Morelos. Gracias por estar aquí. Recuerden que a través de las redes sociales de Despierta TV y a través de las redes sociales de Terapia de Corazón nos pueden dejar sus comentarios, sus dudas, inclusive si desean contactar a alguno de nuestros especialistas, lo pueden hacer a través de Terapia de Corazón con muchísimo gusto, y también pueden sugerirnos temas para tener aquí a los especialistas adecuados, pues para que básicamente ustedes sean parte de este programa como siempre lo han hecho y porque nos encanta saber de ustedes. Entonces, ya antes de irnos a un corte, lo que les quiero dejar como de pregunta para cuando regresemos es: ¿por qué creen ustedes que es tan complicado hablar de duelo en las familias mexicanas, ¿no? Que es como que el contexto en el que nos movemos más y conocemos nuestro entorno? Porque creo que con los ejemplos que estaba diciendo Laura hace ratito, de que ella toca el tema y todo el mundo se pone como a la defensiva. En su momento, cuando mi papá me comentó ciertas cosas, yo decía, no quiero hablar de eso. ¿Por qué no hacemos el testamento? ¿Por qué a los mexicanos, si somos tan festivos en el tema de la muerte, nos cuesta tanto llevarlo a la seriedad que tiene y a la cotidianidad, por decirlo así, que debería de tener? Pero bueno, nos vamos a ir a un corte comercial. Esto es Terapia de Corazón. No se vayan, regresamos para seguir hablando de duelo. Estamos de regreso con más aquí en Terapia de Corazón. Les recuerdo que estamos hablando sobre duelo y que tengo a dos especialistas muy dedicadas en su vida profesional precisamente a estos temas. Ambas son tanatólogas y bueno, aquí vamos a seguir platicando sobre eso. Y recuerden, dejen sus mensajes a través de redes sociales de Terapia de Corazón. Antes de irnos al corte, les decía tanto a Mariana como a Laura, como les preguntaba, que por qué creen que en México nos cuesta tanto trabajo hablar sobre duelo y lo que sucedería en caso de que me muera, que se muera el papá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, creo que nosotros tenemos una educación como mexicanos post-muerte. O sea, tenemos todas nuestras festividades del Día de Muertos, poner el altar. Porque es la hipotenusa. Ajá, exacto. O sea, yo, por ejemplo, es de mis festividades favoritas. La verdad es que traigo mis aretes de calaca, mis uñas de Día de Muertos. Me encanta, ¿no? Pero sí creo que la educación de la muerte antes de que suceda es donde nos hace muchísima falta, como mexicanos, ¿no? O sea, no se habla de eso, lo que decías tú hace rato, porque no la vas a traer. Exacto. Sí, es un tema que el puro hecho de expresarlo nos genera, y también a los niños se les tiene que hablar. Es súper importante que desde niños ellos tengan un concepto de la muerte como algo completamente natural. Entonces, ¿qué pasa? Pasa un fallecimiento en la familia y tratamos de que el niño no lo escuche, de evadirlo, de no llorar enfrente de él, de esto. Entonces el niño va creciendo con la idea de que es algo que le tiene que temer. Como adultos, por lo tanto, se nos queda esa idea donde es algo de miedo, donde toda la familia llora, donde es una tragedia. No sé si ya les había comentado, yo estuve en Nepal más o menos 3 meses y fui varias veces a crematorios públicos y había... O sea, todas las planchas ahí y la gente ahí cremando a sus difuntos. Claro que se sentía un espacio de dolor y de respeto, pero había niños jugando, había señoras cantando, las personas no estaban haciendo ninguna especie de drama como tal, o sea, estaban ahí cantándole, dándole sus pertenencias, haciendo todos los rituales que hacen, pero había muchos, o sea, me impresionó mucho porque había muchos niños, o sea, muchos niños comiéndose su pan. Entonces, si tú creces con eso, es como, así como los llevamos a los bautizos y que el bolo y que la comidita y que todo eso, ¿por qué no llevarlos también a estos ritos, que es parte de la vida, pues? Es que sí, que qué complicado, pero sí, yo recuerdo de niña jamás fui a algún funeral y tampoco recuerdo. Fui ya súper grande a mi primer velorio. O nunca, o sea, a mí nunca se me sentó, por ejemplo, a decirme, falleció tu abuelita. Claro. Simplemente ya dejé de ver a mi abuelita. Yo recuerdo, Mariana, que tú me contaste una anécdota a un niño o niña que le comentaban que cuando falleció, creo que su abuelita le dijeron que se fue de viaje o algo así.
Sí. ¿Cómo es cuéntanos para que... Es que, por ejemplo, si tú a un niño no le dices la verdad y le dices, tu abuelita se fue de viaje cuando en realidad falleció, lo que va a pasar es que cuando alguien se vaya a ir de viaje va a decir, no, no quiero que se vaya porque no va a regresar, ¿no? Entonces sí es importante, por ejemplo, las personas que tienen religión, que se puedan apoyar de su religión, en el caso de los católicos, de los cristianos, que pues son las que más conocemos, explicarle al niño, ¿no? O sea, ay Diosito, tienes una vida y cuando se acaba su vida, Diosito se lo lleva, explicarle que hay un cielo, que hay un momento donde ellos van a estar bien, que ya no sienten dolor. Por ejemplo, muchos niños les toca ver a sus seres queridos mal, ¿no? O sea, ya en sus últimos momentos, y para que no se queden con esa idea es importante recordar también la vida, ¿no? O sea, hacer celebración de la vida como lo que hacemos ahora en Día de Muertos, pero sobre todo explicarles muy claramente, se murió, tu abuelita falleció, ella ya está bien, te va a cuidar desde el cielo, si la quieres y no sé, o sea, por ejemplo, el Día de Muertos la vamos a poner su foto en el altar y vamos a ponerle su comidita favorita, o sea, como mexicanos tenemos esta herramienta, pero sí es importante explicarles a los niños las cosas claras como son, y evitarles dolor y tampoco no endulzarlo demasiado, porque eso es un peligro, ¿no? No, hombre, en el cielo está re bien, ahí no hay problemas, ahí todo está maravilloso, entonces el niño va a decir, no, pues entonces me quiero morir para que en el primer problema que tenga me mato para poder estar yo bien en el cielo. Sí, por eso es muy importante. Y ahora piénsenlo, nos lo está diciendo Mariana, que es psicóloga y que obviamente ha atendido en su vasta experiencia probablemente situaciones de ese estilo, por eso sí hay que hablar de duelo de una forma responsable y a lo mejor hasta pedir asesoría, a lo mejor no como adulto funcional, entre comillas, a lo mejor no estoy pasando por ese momento, pero a lo mejor pudiera ir a una sesión con Laura o con Mariana y decir, la verdad es que este tema me cuesta trabajo transmitirlo a un niño, a mi sobrina, claro, a mis hijos. Entonces, a lo mejor también, ¿por qué no tener esa asesoría de cómo manejarlo? Porque, ojo, Mariana también habló precisamente de que en México, pues sí tenemos como que las religiones que más se conocen, más se profesan son la católica o la cristiana, pero hay infinidad de versiones o de visiones de lo que es la muerte. Y en casa, yo creo que lo importante es hablarlo sin miedo, dependiendo de tus creencias, que todas son válidas y todas son pues muy valiosas, pero el concepto de decir, o el enunciado de decir tu abuela o tu abuelo, tu papá se murió, decírselo a un menor, es complicado. Sí, claro. Y yo creo que se vale también no saber, ¿no? O sea, a las personas tenemos todo el derecho de decir, yo este tema no lo sé, entonces para eso existimos profesionales que sí lo estudiamos, que sí lo trabajamos y que sabemos cómo ayudarles a llevar ese duelo. Total. Porque a veces como mamá decimos, quiero evitarle dolor a mi hijo, no sé qué hacer, sí, ¿no? Entonces a mí sí me han llamado y me han dicho, híjole, ¿cómo le digo? De hecho, yo desde que empecé a estudiar, primero estudié psicología y yo me acuerdo que decía, yo no voy a trabajar con niños, me encantan los niños y me cuesta mucho trabajo separar esta parte. Sin embargo, después de que estudié tanatología y empecé a trabajar como tanatóloga, pues me encontraba mucho con esto, ¿no? De trabajar con los niños, cómo decirle a los niños. Y por eso fue que decidí tomar una psicoterapia infantil, porque los niños son como un caso aparte. No es lo mismo hablarle a un niño que hablarle a un adolescente o que hablarle a un adulto. La perspectiva de cada uno es muy diferente. Y normalmente la de los niños es muy natural. Totalmente. Es que creo que eso también iba. Quizá el niño no se sufre por quién se murió, sino por ver cómo está mamá, cómo está papá, cómo está su ambiente, ¿no? Porque los niños son muy intuitivos. Ellos, o sea, piensas que saben lo que no saben, pero sí lo saben. O sea, son chistosísimos, saben perfectamente todo y quizá desdramatizarlo con ellos es algo muy práctico. Incluso hay demasiados cuentos y muchas maneras de... Es súper importante que antes que nada te bajes a sus ojos, o sea, al tocar temas como estos es importante que te bajes a sus ojos y quizá en un ambiente cálido para él, quizá cerca de sus juguetes, de sus muñecos, decírselo sin dramatizar, o sea, quitándole el tema de las lágrimas, todo esto, y que él lo vaya asimilando como algo natural y que después pueda entender que digas, pues a mamá le duele, ¿por qué? Porque ya no voy a jugar con tu abue, ya no la voy a peinar, ya no voy a esto, pero también me va a pasar, o sea, es un proceso que tengo que pasar, es
un tiempito nada más que voy a estar triste, pero todo está bien. Yo te sigo amando, tu abue también te sigue amando, ella desde donde esté va a estar cuidando de nosotros. O sea, como se lo quieras contar, pero al final decírselo es lo más sano para que el niño no se confunda entre lo que cree que está pasando, lo que realmente está pasando y lo que se está viviendo a nivel emocional en su ambiente. Pues. Ok, es correcto. Y bueno, a ver, para continuar con esta parte del tiempo adecuado, entre comillas, para la gente que no nos está viendo y nos está escuchando en Radio Génesis, puse comillas porque ¿cuál es el tiempo adecuado en el que tenemos que transitar este duelo? Y cuando ya es excesivo. Repito, no creo que sea tal cual así. Bueno, son 365 días exactos, ya el siguiente día ya vas a estar como si nada. No, pero a lo mejor supongo que sí hay un tiempo más o menos estimado que puedes decir, si se pasan de ese tiempo, se puede convertir en algo más. Entonces, ¿me podrían platicar sobre eso, sobre el tiempo que dura un duelo, por decirlo así? Pues está más o menos estimado en diferentes culturas, religiones, incluso Marianita me saca en la psicología también, que es 1 año más o menos el proceso. Claro que se puede extender quizá 1 año y medio, probablemente a 2, y esto me refiero a extender cuando todavía no puedes recobrarle sentido a tu vida, como volver a trabajar, a tus actividades normales, los temas de ejercicio físico, dormir bien, todo esto, quizá no estar tan desbordado emocionalmente, pero puede ser antes. Incluso yo conozco personas que a los 6 meses están muy bien. ¿Por qué? Porque es lo que estás viviendo, más aparte quizá lo que le pongas tú, las personas que están cerca de ti, de qué manera te acompañan, si estás tomando un acompañamiento profesional, o sea, depende de muchos factores, pero por lo general es 1 año más o menos. Sí, okay. Y también considerar el tipo de duelo, porque no es lo mismo, por ejemplo, una persona que tiene cáncer, que ya tiene muchos años con cáncer, te ha tocado vivir con la persona todo su camino, todo su proceso, y obviamente desde el momento en que te dan la noticia, tú empiezas tu propio duelo. Entonces, para el momento en que la persona fallece, a lo mejor tú ya estás casi en la aceptación. Okay. Y por ejemplo, tengo una familia que acaba de fallecer una tía y creo que hubo mucha paz alrededor de su fallecimiento. Sí, obviamente hay dolor, claro, o sea, era una persona que yo amé muchísimo, pero como que todos ya sabíamos que ese momento se acercaba. Entonces, cada uno empezó nuestro proceso de duelo en su momento, y su esposo, que era el amor de su vida, hoy en día está bien, porque a partir del momento en que ella fallece, él lo tomó con mucha paz, con mucha calma, él ya estaba listo. Okay. Y no es lo mismo que te hablen ahorita y te digan, oye, ¿qué crees? Acaba de fallecer tu hermano en un accidente en carro. Por supuesto. Porque en ese momento es el shock y es qué pasó, esto y el otro. O, como lo que platicábamos hace ratito Laura y yo, secuestraron a fulanita y nunca más se volvió a saber de ella. O sea, son situaciones distintas que te llevan a distintos duelos y que el proceso en sí son mucho más difícil o mucho más fácil de llevar. Claro, porque dices algo bien importante. Los duelos siempre se van a vivir de manera diferente de acuerdo a la conexión emocional, por supuesto. Pero pues tenemos diferentes circunstancias, desde un accidente, algo que no te esperabas, un secuestro y no volver a saber si esa persona está viva o no está viva, o alguien que se fue de su casa y ya no regresó y no sabemos si está bien, si está mal. Son diferentes tipos de duelo y ojo que les quede bien clara una parte, aquí no estamos diciendo que un duelo sea más fuerte o un dolor sea más importante que el otro, para nada, e inclusive el tema de sentir dolor, yo creo que es algo que te va pegando de diferentes formas a lo largo de tu vida. Hay días que extrañas a esa persona, que hayan pasado 10 años y no te deja de doler su ausencia, por supuesto. Pero sí es importante saber que la mejor forma de vivir ese proceso de duelo, ¿ustedes creen que sea con un acompañamiento emocional, un psicólogo, un tanatólogo? Totalmente. Sí. Y yo sí recomiendo que busquen específicamente una persona que tenga conocimientos de tanatología, de preferencia que sea un tanatólogo, porque hay muchas personas que tomaron un curso y no tienen nada más que hacer y tienen la audacia de dar terapia y de repente, no sé si a ti te pasa, pero llegan al consultorio hechos un desastre porque el acompañamiento no fue el correcto, ¿no? Y oye, ¿quién te dio? Y te das cuenta que era una señora que tomó un curso por internet de 2 días. Sí. Y ya están dando terapia. Entonces sí es muy importante que chequen sus referencias, recomendaciones.
y que sea una persona que tenga conocimientos de tanatología. En duelo y pérdidas, claro. Incluso, pues el duelo es un proceso liberador y bien llevado, pues nos hace como quizá llegar a sentirnos más en paz y hasta agradecer esos momentos a esa persona, el tiempo que duró con nosotros. O sea, yo cuando ya empiezo a cerrar las terapias que son por duelo, se me hace tan bonito porque es totalmente otro cambio donde hablan de la persona, pero ya no hay como ese sentimiento de soledad, de vacío, desde de el dolor, sino de desde el dolor. amor, ¿no? Exacto. Un recuerdo desde el amor, o sea, mantenerlo presente, pero quizás hasta honrándolo con su felicidad. Y pues no sé, si quizá eso no lo hubiera hecho si hubiera ido con la tía o con la prima y le hubiera dicho, no, no llores, vas a estar fuerte y mira, te recomiendo esto y te recomiendo lo otro. Y volvemos a lo mismo, ¿te duele una muela? Pues ve al dentista. Exacto. Claro. Y ya, bueno, prácticamente para cerrar, también no quiero que se acabe el tiempo sin mencionar esta parte de la gente que acompaña emocionalmente a personas con enfermedades terminales. Decías, Mariana, que probablemente es diferente una persona que ya vive un proceso a lo mejor de 1, 2, 3 años de una persona con cáncer, con Alzheimer, que también lo platicábamos. ¿Qué pueden aconsejar a estas personas que están viviendo este proceso? Es más desgastante, me imagino, pero ¿qué les podríamos aconsejar para ir cerrando ya el tema? Primero que nada, que se acerquen desde el amor, desde la presencia, porque si tú vas, o sea, con ese sentimiento de miedo, de temor o de decirle vas a estar bien y quizá quisieran disfrazarle el diagnóstico y te queremos en casa, y entonces empieza la persona que está por morir a sentirse como con carga de que tengo que estar bien porque ¿qué van a hacer sin mí? ¿Cómo los voy a dejar? Y entonces ¿qué va a pasar con esto? Entonces, se quede o se vaya, no hay nada más bonito que expresarle quizá tu tranquilidad, tu estar ahí desde el sostén, pero dándole permiso de que la persona decida lo que realmente le venga y le traiga paz, y lo que quiere es regresar a casa, pues con toda la gratitud, con esa parte de todo lo que se vivió ahí, decirle está bien, o sea, es tu decisión, es algo como muy liberador, cuidar que quizá tenga unos cuidados dignos como ser humano, que se sienta en un ambiente agradable, quizás se quiere ir a su casa, quizá quiere comer esto, taparse, no taparse. Entonces, me ha pasado mucho cuando yo voy a servicios tanatológicos a hospitales, que las familias se pelean ahí, o que entra el doctor y da un diagnóstico y la mamá al lado del hijo o del hermano de que ¡no! Pues es que yo no sé ni qué tengo, pero con el grito que escuché allá, pues ya me llevó la caraca, como dicen por ahí. Entonces sí es súper importante eso, o sea, que aprendas tú a no desbordarte emocionalmente, a realmente estar y decir, aquí estoy. O sea, estás bien, con lo que tú quieras hacer, estás bien, porque yo estoy bien, y date por hecho que te vayas o te quedes, yo estoy bien. Y tomar en cuenta también a la persona. O sea, una cosa es la persona que está acompañando, por ejemplo, en la persona con cáncer, ¿no? El que está ahí, el que lo cambia, el que lo baña, porque hay momentos muy difíciles. O sea, justo ayer estaba atendiendo a una chica que ella me decía que se siente muy culpable porque le tocó cuidar a su papá, ¿no? Y era un señor que pues llegó un momento donde se hacía del baño y ella tenía que limpiarlo y tener que ver desnudo a su padre, y ella decía, yo sentía la mirada de mi papá y cómo él sentía que perdía su dignidad por el hecho de que yo lo estaba limpiando. Entonces para ella era muy difícil, pero tienen que también pensar en la persona, o sea, lo que debe de estar sintiendo el que está pasando por la enfermedad, el que está enfermo. O sea, imagínate que tus hijos te estén limpiando, que tus hijos te estén viendo desnudo, es muy difícil. Entonces, si tú tienes un nivel de empatía, un nivel de amor, y decirle, no te preocupes, para eso estoy, mejor yo que otra persona, ¿no? O sea, que mejor, ella me decía, que le decía mucho, ¿qué prefieres que te cambie? ¿Una enfermera o yo que soy tu hija y te lo voy a hacer con amor? Entonces, sí, la parte del amor es muy importante. En caso de que haya personas que no puedan estar ellos físicamente presentes y contraten una enfermera, pues también decirle, papá, aquí estoy, mamá, aquí estoy, abuelita, aquí estoy, te amo. Es muy, muy importante considerar a la persona. Cuidar tus descansos como cuidador, tu salud emocional, porque todo esto te puede llevar al estrés, a la culpa, al cansancio, a la confusión, y todo eso pues se va a transmitir a quien estás cuidando. Entonces, ver desde dónde cuidamos. Exactamente. Pues nada, la verdad que creo que este tema es
dentro de lo complicado nos deja mucho aprendizaje y hay que ser o estar más abiertos a pedir ayuda cuando sea necesario e inclusive investigar al respecto, pero siempre de la mano de un especialista. Y pues nada, quiero agradecerles, Laura, Mariana, por haber estado con nosotros en este programa hablando sobre duelo, y espero que toda la gente que escuche este programa o que los vea a través de las redes sociales de Despierta TV y de Terapia de Corazón, pues les haya dejado algo bonito, algo positivo y algo que también les deje este pensamiento de que el duelo no es que lo podamos ver de manera positiva y jajajajuju, pero podemos transitarlo de una manera sana, por decirlo así, y bueno, también hay que cambiarle el significado a la palabra duelo en cuanto a pérdidas, sino que es un proceso también que tenemos que vivir. Y pues nada, ya nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por seguir compartiendo nuestro contenido y recuerden que esta semana en Terapia de Corazón estamos explorando los temas que tienen que ver con duelo y con muerte. Así que nos vemos en la siguiente sesión.